Este niño asesinó a su padrastro y fue encarcelado. Cuando creció se convirtió en una persona que no sentía culpa, dolor ni remordimiento. Esta es la historia de Destino Mara, así que ponte cómodo y disfruta de este video. Se volvió cosa del diario. ¿Dónde nos quedamos? Cada vez que me curaba, quedaba más enfermo. La película inicia con una nota periodística. La reportera comenta los hechos sobre el incendio de una guardería, mostrando los destrozos del mobiliario y dando datos de los afectados, los cuales 20 niños perdieron la vida tras este accidente, que aún se desconocía qué lo había provocado, aunque especulaban que eran por las pésimas condiciones en las que se encontraba el lugar. Por otra parte, un sacerdote cuestionaba sus creencias religiosas y la fe que tanto predica, preguntándole a una imagen de Jesucristo crucificado si el accidente de la guardería era otra prueba de fe para sus fieles seguidores, haciendo alusión a uno de los dichos más populares entre los religiosos: Dios aprieta pero no ahorca, objetando que esa misma idea es sádica y que de ser así sería el máximo verdugo y torturador que hay en la tierra. Pregunta qué daño causaron esos pequeños para haber pagado con sus vidas, si acaso lloraron muy fuerte o defecaron de más. A la posible blasfemia, lo que sería una interpretación divina de molestia por lo que se le acusa a la imagen que le aflige, el fuego de una veladora responde de manera agresiva. Por la tarde de ese mismo día, un escuadrón de policías encapuchados irrumpen en una casa donde un grupo de pandilleros se encontraban, pero todos escapan, iniciando una persecución donde uno a uno es neutralizado. Dos oficiales seguían detrás de dos sujetos más y uno piensa que es mejor emboscarlos para así tener una oportunidad de escapar, y se lanzan a ellos con objetos punzocortantes, quitándoles la vida en el acto. Uno de los oficiales, en su momento de agonía, parece reconocer a uno de los integrantes de esta pandilla y se quita la capucha. Mira a los ojos a este hombre, quien también parece reconocerlo, y trata de decirle algo, pero es demasiado tarde. Algunos refuerzos llegan y, no teniendo otra opción, se entrega, aunque arrepentido por la decisión que había tomado al quitarle la vida al oficial. Al momento que el líder de esta pandilla era trasladado, un auto que impacta con la patrulla donde lo transportaban le da la oportunidad de escapar. Ya sea casualidad o destino, llega a la iglesia donde se encontraba el mismo sacerdote que habíamos visto al principio. Deambulando dentro de la iglesia, entra al confesionario con el fin de esconderse de los policías que lo están buscando. Dentro de este pequeño habitáculo se encontraba el sacerdote, que piensa que el joven es un creyente más que busca confesar sus pecados, por lo que le dice que se los diga. El joven acepta, pero impone sus condiciones: que antes de mencionar sus pecados va a confesar los pecados que cometieron en contra de él. El primer pecado fue haber nacido hijo de Emilio el Tiburón y Viviana la Chinche, dos personas partícipes de una pandilla que su rutina diaria era alcoholizarse, drogarse y atracar personas. Aunque Viviana y el pequeño eran conscientes de que Emilio tenía más amoríos, lo aceptaban, ya que a ellos dos los procuraba más. Después de 7 años tras concebir a su segundo hijo, Emilio pensó que era tiempo de cambiar de estilo de vida. Quería ser una persona de bien que velaría por el bienestar de su familia, pero el pasado tenía cuentas pendientes con él y la única manera de pagar sus deudas fue con su propia vida, quitándole la oportunidad de mostrar las buenas intenciones que este hombre tenía. Tras quedar desamparados, Viviana junto a sus dos hijos vivían en casa de un familiar que apenas y los toleraban. En algún momento conocieron a Don Toño, un señor que siempre olía a loción de limón y que era dueño de un comercio. Tenía algunas atenciones con Viviana y sus hijos, atenciones que Viviana sabía que la mantendrían en deuda de una forma u otra con él. Viviana le da su palabra que en cuanto trabaje le pagaría todo, pero Don Toño dice que no es necesario, que él se da por bien servido con que solo se vayan a platicar a otro lado, ya que tenía cosas que decirle, pero no se le hacía correcto decírselas en ese lugar. Acostumbrada a la ley de la vida, nada es gratis, pensó que Don Toño quería cobrarse de otra manera, pero no fue así. Parecía ser perfecto, una persona desinteresada, mostrando preocupación e interés en una persona que estaba pasando por un mal momento en su vida y que aparte estaba arrastrando a dos pequeños con ella, destinándolos a la miseria. Parecía una novela con final feliz, pero como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. 3 años después de casarse, Don Toño mostró su verdadera cara, al igual que sus intenciones, y quien pagó aquella deuda pendiente con este señor fue el pequeño Emilio. Todo parecía tener más sentido. Esas buenas intenciones solo eran un disfraz para la bajeza que tenía esa mente retorcida, pero no deteniéndose ahí, también quería hacerlo con la hija menor de Viviana. A esas alturas Emilio pensó que él ya no importaba, pero que su hermana tuviera que pasar por lo mismo que él era algo que no iba a permitir, sin importar las consecuencias que desaten sus acciones. El pequeño toma justicia por su propia mano y con tan solo 12 años de edad fue remetido al titular de menores, donde en su estadía no recibió ninguna visita, incluso ni el de su propia madre. Dentro del titular las cosas no cambiaron en nada a como estaban afuera. Él dice que lo único que cambiaba era el nombre de las personas que abusaban de él. Tras 6 años en el titular lo trasladaron a una prisión para adultos, en donde su día a día era tratar de conseguir dinero para poder drogar
y olvidar todo, olvidar una vida que no podría llamarse vida. En uno de esos días que trataba de sacar algo de dinero para sus vicios, conoció a Jonas y a su hermano Eusebio, quienes le propusieron un trato en el que se mantuviera sobrio por unos días para que fuera donante de sangre para uno de sus tíos que iba a tener una operación, y si cumplía la parte del trato le iban a pagar 100,000 pesos. En el proceso de desintoxicación revivió ese acto humano que solo de niño había experimentado muy pocas veces. Revivió lo que era tener una buena comida, personas que de alguna forma mostraran interés en él y compañía que no solo lo insultaran, golpeara o abusaran de él, sino que le enseñaban que la vida ofrecía más que esto. El día de la supuesta transfusión de sangre llegó, le pagaron lo acordado a Emilio, pero cuando contaba su dinero perdió el conocimiento y cuando despertó todo parecía haber sido un buen sueño, a diferencia de que algo no estaba bien. No podía moverse, algo en su interior le faltaba, y no me refiero a lo emocional, sino que literal, le faltaba un riñón, ya que Jonas y Eusebio se lo habían extirpado al momento que había perdido la conciencia. Una persona que se percató de las condiciones en las que se encontraba le brindó la mano sin siquiera pedirle algo a cambio. La primera persona que de verdad lo socorrió desinteresadamente. La confesión de Emilio al padre es interrumpida por un agente quien pide autorización para que un grupo de oficiales pueda entrar a la iglesia para inspeccionar mejor la zona. El padre le ofrece ayuda a Emilio para sacarlo de ahí sin que lo vean, pero le pide un favor a cambio, favor que le pedirá al momento en el que tengan que despedirse. Llegan a un lugar donde necesitan una llave para poder continuar, pero al no tenerla utilizan una lima para romper el candado y puedan avanzar. En lo que hacen el trabajo, el padre le pide que se siga confesando y Emilio continúa con su historia, en el que después de que Tony, la persona que lo había ayudado, lo dejara en su celda, un médico lo atendió. La noticia de lo sucedido llegó a oídos del director de la prisión, quien por la negligencia por parte del penal, al no saber qué pasa en su prisión y por todo lo que ya había sufrido Emilio, toma la decisión de ponerlo en libertad por su buena conducta supuestamente, ya que el médico al haberlo evaluado hace el comentario que por los antecedentes del muchacho no tenía mucha esperanza de vida, motivo por el cual esta persona no quiere lidiar con la muerte de este héroe en su prisión. Antes de salir se despide de Tony, a quien nunca más volvió a ver hasta ese mismo día en el que le había quitado la vida. Tras haber estado encarcelado por 10 años, caminó por horas sin prisa para llegar a su destino, que era su antigua casa, junto a su madre y hermana. Frente a ese lugar llamó a la puerta y quien atendió era su tía Clara. Lo invita a pasar, tienen una pequeña plática, lo pone al corriente sobre lo que pasó después de que lo encarcelaron. Le dice que su madre falleció y que don Toño no había muerto aquel día, sino que seguía vivo. Pero vivo era solo un decir, porque tras el intento de asesinato lo único que Emilio consiguió fue dejarlo en un estado paralítico. Al finalizar la plática, Clara golpea a Emilio al momento en el que le reclama y lo culpa por la muerte de Viviana, la chinche. Emilio espera fuera de su casa para poder ver a su hermana, al igual que el estado en el que se encontraba don Toño. Encuentra un poco de trabajo que le dura muy poco, ya que tras reencontrarse con su hermana y saber que su sacrificio había sido en vano, nuevamente se vio orillado a buscar consuelo en sus dependencias a los estupefacientes. Chava no creía el sacrificio que su hermano había hecho tras protegerla, ella lo tenía en otro concepto, y lo culpaba por el tipo de vida que llevaba tras ser la única persona en los cuidados de don Toño, la misma persona que de no ser por su hermano habría abusado de ella. Pero al confrontar a su tía y exigir la verdad, se da cuenta que su hermano no mentía. Clara nuevamente busca a Emilio para golpearlo, ya que tras la discusión con Isabela, esta chica se fue de la casa y ahora Clara junto a su familia tendrían que cargar con todos los cuidados de don Toño, pero sus hijos y ella solo eran arribistas que buscaban sacar provecho con la casa y el negocio que tenía el señor, pero aparte sin tener que mancharse las manos para gozar de los privilegios. Tras quedar mal herido, Chave cuida de su hermano, a quien le pide disculpas por dudar de sus palabras. Emilio la perdona y ahora parecen ser los dos juntos contra el mundo entero. Salen a festejar, se dicen el uno al otro que no se quieren perder y se besan. ¿Y se besan? ¡Acá la chinga! De regreso a casa, un auto los intercepta con la intención de hacerles daño. Chávez se defiende y le responden de la misma manera. A Emilio le invade esa marea amarillo que él hacía referencia a una sensación de enojo que había nublado su juicio. Sensación que anteriormente había sentido en el momento de atacar a don Toño, pero en esta ocasión era distinto, ya que sentía el placer de haberles quitado la vida, cada golpe, cada puñalada, cada acción, posiblemente porque por fin pudo hacerles pagar a las personas que le hacían daño en ese mismo instante. Los tiempos de Dios son perfectos, un momento oportuno para que se cumpla su divina voluntad. Muchas personas creen que Dios elige sus peores batallas para sus mejores guerreros, que cada prueba son el terreno donde se cultivará y prosperará nuestra fe. Cuando Emilio indagaba en la iglesia frente al altar, hizo un comentario sobre que él no le debe nada a Dios, que él no fue quien lo salvó y que su lealtad no está con él sino con la Mara. Al principio también el sacerdote cuestionó sobre
sobre la culpa que un niño puede tener para pagar con su vida, frase que incluso aplica en la vida de Emilio por todo lo que se nos ha contado sobre su pasado, lo que él llamó los pecados que habían cometido contra él. Desde que nació solo fue violentado a una vida sin oportunidades o aspiraciones, no había conocido lo que era el amor, un amor familiar incondicional que los padres le brindan a sus hijos, al igual que la protección, puesto que su madre sabía sobre los actos que don Toño cometía con el pequeño, pero nunca hizo nada para pararlos, sino prefirió encontrar una manera de sobrellevarlos. Siguió un lineamiento formado a base de ser la víctima de numerosos atropellos a su persona que no solo habían privado su fuerza de voluntad, a tal punto de ser sumiso y no actuar en contra de las personas que le hacían daño, sino que inconscientemente también él se había acomodado a ese estilo de vida. Lo peligroso de un perdedor es que al perderlo todo ya no tiene más que perder, así de simple. Esa noche en la que perdió a su hermana, algo en su vida había cambiado, su miedo se convirtió en odio que tantos años había reprimido y sintió esa necesidad de sacarlo, así que lo primero que hizo fue tomar venganza contra las personas que le hicieron daño a él y a su familia. Así que se dirigió a casa donde vivía su tía Clara y la humilló frente a sus hijos y nietos, obligándola a beber sus orines, y le quitó la vida a ella y a cada uno de los integrantes de su familia. Después se dirigió a la habitación de un viejo amigo de don Toño, quien le hizo sentir lo que en algún momento el señor le había hecho sentir a él de pequeño. La venganza es un plato que se disfruta más cuando se sirve frío. Después de esto pudo cobrarse también aquella deuda pendiente con Jonas y Eusebio, ojo por ojo y diente por diente. Ahora la gente ya no abusaba de él, sino ahora lo respetaban. Su día a día era una explosión de violencia que descargaba contra personas que fueran culpables o inocentes. La sangre, la muerte, lo carnal, arremeter contra personas se volvió cosa del diario. A sus propias palabras, dice que su vida siempre fueron chingaderas, pero ahora ya no se las hacían a él, sino todo lo contrario. Ahora era él quien los hacía. El día anterior él era feliz dentro de ese mundo en el que ahora vivía, perteneciente a la cultura mara, con sus amigos y con su novia o lo que fuera, pero ese día todo había cambiado por matar a la única persona que lo había ayudado sin pedirle nada a cambio. Al haberle confesado todo al sacerdote, entre lágrimas pregunta cuál es su penitencia, a lo que el padre le dice que por la vida que vivió, él ya había pagado sus pecados, por lo que estaba completamente redimido. Al momento en el que Emilio disponía a marcharse, el sacerdote le dice que antes de eso tiene que cumplir la promesa que le había hecho al padre, haciéndole una petición que antes de irse le quitara la vida, orillándolo a pecar una vez más. Emilio, confundido, cuestiona al sacerdote como una persona que lo ha tenido todo quiere morir de esa manera. El padre lo confiesa haber conocido a una mujer con quien no pudo mantener sus votos de celibato, por lo que se dejó llevar entregándose en cuerpo y alma al fuego de la pasión. Como producto del pecado nació una bebé que él por su posición no pudo reconocer como su hija, por lo que le ofreció a su madre que se haría cargo de ellas, pero solo eso. En el incendio de la guardería, aquella pequeña había perdido la vida. Por eso en el principio de la película vimos al sacerdote cuestionando la existencia de Dios y lo justo que puede ser entre los justos. Una confesión llevó a otra y la verdad cada vez se volvía más sombría. Conforme avanza la historia, Emilio confiesa que él y su pandilla son los responsables del incendio de la guardería y la muerte de todos esos pequeños. Aclara que no era nada personal, solo era un trabajo que se les había encomendado. El sacerdote perdió los estribos y le da un puñetazo en la cara a Emilio. Ahora quería ser él quien tomara justicia por la muerte de su hija, no como sacerdote ni como el padre de una pequeña, sino como una persona común y corriente. Pero se arrepiente de último momento y dice que lo perdona. Al ver este acto, Emilio promete cambiar de estilo de vida y que ya no le causará más daño a personas inocentes, por la memoria de su hermana y por la memoria de aquella persona que lo ayudó cuando nadie más lo hubiera hecho. Cuando llega el momento de escapar, los oficiales los acorralan y no les dan la oportunidad de salir de la iglesia. Por el mismo túnel donde pretendían escabullirse, los oficiales les quitan la vida en ese mismo sitio, quitándole la oportunidad a Emilio de mostrar sus buenas intenciones, al igual que su padre cuando quiso cambiar de vida. Podría ser que él también habría dejado a una madre y a un hijo desamparado, no se sabe. Tampoco si las personas que estaban detrás del atentado de la guardería salieron impunes. La vida puede ser todo un misterio, desconocemos si hay alguna deidad quien decida cuál es el camino que tengamos que recorrer, si hay algún propósito o alguna razón de los obstáculos que como individuos tenemos que superar. Los creyentes pueden pensar que sí y los escépticos que no. Pero a veces seguir los lineamientos de las leyes de Dios y de la sociedad se vuelven imposibles cuando en tu entorno solo estás acostumbrado a recibir este tipo de tratos. En mi parte sería todo. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo soy Chris, espero que te encuentres de lo mejor, te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.